Estás escuchando Asuntos de Hermanas, Creciendo por Estudio y por Fe, episodio 11. A esto aspiramos. Soy Lili. Soy Cintia. Somos mamás. Somos esposas. Somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y somos hermanas. Que a la distancia nos reunimos cada semana para hablar y grabar estos episodios para ti. Nuestra misión en este podcast es traer temas que te inviten a la reflexión. Para que juntos podamos crecer, tanto por el estudio como por la fe. Hola amigos, estamos de regreso con esta nueva temporada del podcast y quiero decirles que tenemos un anuncio muy importante que hacer. Estamos muy emocionadas de iniciar esta nueva temporada y el anuncio es que, bueno, ahora el podcast se va a llamar Asuntos de Hermanas. Nada más, brevemente, va a ser más sencillo de encontrar, más fácil de que tú lo puedas buscar en YouTube, en Spotify, que lo puedas encontrar en otras plataformas y también que nos encuentres en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook con este nombre, ¿sí? Claro, pero tenemos, sí. es un eslogan nuevo también, ¿sí? Yeah. Y entonces, este nuevo eslogan, ¿cuál es, Lita? Cuéntanos cuál es el eslogan. Sí, el eslogan entonces es creciendo tanto por el estudio como por la fe. Y entonces también tenemos el eslogan resumido o más compacto, que es creciendo Las dos versiones. por estudio y por fe, ¿no? Para abreviar un poco, pero la realidad es que ese es el eslogan que vamos a estar utilizando para entender un poquito más este enfoque que le queremos dar al podcast. Entonces ahora sí vamos a ver qué es lo que inspiró este nuevo cambio, Lilita. Primero quiero que nos cuentes un poquito más eso. ¿Qué inspiró el cambio del podcast? Bueno, como recordarán los que nos han estado escuchando, ¿no? Tuvimos 11 episodios en la primera temporada y yo creo que tuvimos un momento en el que dijimos, bueno, vamos a ver qué hemos aprendido de lo que hemos hecho y en qué podemos mejorar o cómo podemos reenfocar lo que estamos haciendo, ¿no? Para que la gente entienda un poco más cuál es el propósito de este podcast y pueden como que entender un poco más de dónde venimos, ¿no? Entonces, en esa conversación que tuvimos fue mucho de, bueno, ¿qué te parece el artículo de fe número 13, no? Y yo creo que estamos familiarizados con ese artículo. Entonces, la idea fue como, bueno, queremos que la gente pueda ver que por medio del estudio, por medio de otras cosas, podemos encontrar las cosas que son bellas y virtuosas en el aprendizaje, en el evangelio, en simplemente aquellas cosas que nos traen felicidad y que nos ayudan a crecer, ¿no? Entonces, esa fue como parte de nuestra conversación. ¿Tú qué más recuerdas de esa conversación que tuvimos? Wow, creo que fue una conversación mucho enfocada a cómo estaba percibiendo las personas el podcast. La mayoría de las que lo escuchaban decían que les gustaba mucho, que hablábamos de temas diferentes, que les gustaba la parte, que eran temas como diferentes cada episodio y eso les gustaba. También como descubrimientos de nuevos, por ejemplo, autores o de nuevas cosas que ellos no conocían. Y eso como que fue padre para los que me dijeron, ¿no? Sí. Pero había algo interesante, o sea, nuestro nombre anterior era Asuntos y Rollos de Hermanas y quizá como que había una confusión un poco en cuanto a qué era lo que estábamos hablando, si era algo como muy, tal vez, mundano quizá, o quizá no estaba enfocado en el evangelio como tal. Entonces, decidimos como tratar de encontrar un título más acogedor y un eslogan que pudiera imprimir un poquito más la esencia de lo que realmente estamos haciendo, porque realmente todos los episodios van hacia esa dirección de por sí, ¿no? De la primera temporada. Y yo creo que lo interesante es que realmente nuestros episodios no creo que vayan a cambiar mucho en general, o sea, nuestro enfoque a lo mejor está un poco más definido ahora, pero al final, o sea, nuestras conversaciones van a ser similares. Siempre de alguna forma yo creo que traemos el evangelio a nuestra conversación, tratamos de traer al espíritu de lo que estamos hablando, tratamos de encontrar las cosas que se asemejan a las cosas que aprendemos en la iglesia también. Entonces, yo creo que eso va a seguir pasando naturalmente porque es quien somos, ¿no? Entonces va a ser difícil que aunque no quisiéramos, eso va a seguir saliendo, ¿no? Uh-huh.
Me encanta lo que dices, ¿no? Y somos así, tal cual somos, o sea, y no, obviamente no vamos a poder cambiar el podcast a nivel de, una cosa completamente diferente, porque pues así somos, eso es lo que creemos, lo que hacemos. Y este episodio precisamente es como el reinicio de la presentación quizá de lo que estamos haciendo y queremos encontrar esta parte, tanto del eslogan de creciendo tanto por el estudio como por la fe, como retomar esta parte que decía Lili del artículo de fe número 13 de a esto aspiramos, ¿sí? Y por eso este episodio tiene ese título, porque aspiramos a lo virtuoso, aspiramos al crecimiento, aspiramos a lo bello, a lo de buena reputación, aspiramos a aprender, a crecer. Y no nada más aspiramos a aprenderlo a través de las escrituras, que obviamente son fundamentales, o sea, en ningún momento vamos a restar importancia a las escrituras ni a la palabra de nuestros profetas vivientes, pero, dijeron por ahí, creemos que también se puede aprender por otras cosas y que hay verdad en muchos lugares. Ya, yo creo que eso no se contradice para nada con nuestra religión, ¿no? Ni con las cosas que creemos en general, porque dentro de de ese mismo artículo de fe dice cualquier cosa que es digna de alabanza, que es bella, ¿no? A eso aspiramos, o sea que desde ahí eso es parte de nuestro creer, ¿no? Todo aquello que trae belleza, que es loable, que es honesto, que es todas estas cosas, son las cosas que queremos hacer y a las que aspiramos. Sí, me encanta la traducción a esto aspiramos, pero cuando lo leo en inglés, esta parte de we seek after these things, me suena como un poco diferente. Entonces, ¿cómo lo traducirías tú, Lili? We seek after these things. Porque una traducción literal de we seek after these things es más como estamos en la búsqueda de estas cosas, ¿no? Esa sería la traducción literal. Es mucho más poético, a esto aspiramos, yo creo, ¿no? Pero yo creo que también nos da otro contexto cuando decimos, o sea, buscamos, ¿no? Buscamos estas cosas, esa es nuestra misión, estamos en búsqueda de nuevo aprendizaje, en búsqueda de cosas bellas, en búsqueda de cosas honestas, castas, benevolentes, virtuosas, ¿no? Esa es parte de nuestra tendencia como miembros de la Iglesia de Jesucristo los últimos. Me encanta que lo digas así, con esa emoción, porque estamos buscándolas, ¿sí? Y porque no están solamente, digamos, en la palabra general que usamos en la iglesia los domingos. También están en muchos lugares. Yo creo muchísimo en que la inspiración, ¿sí? No es solamente para nosotros como miembros de la iglesia, o sea, muchas personas son inspiradas por Dios para buscar diferentes cosas, para hacer investigación, para crear cosas, ¿no? Por el arte, para mostrarnos cosas diferentes a lo largo de sus trabajos, ¿no? ¿Cuántas personas como artistas o como compositores o como escritores, autores, como investigadores, ¿no? Sí. O sea, como terapeutas o de diferentes áreas, han creado cosas maravillosas que realmente, a mi opinión, han sido completamente inspiradas, muchas de ellas, y que realmente nos pueden traer esa sensación de paz, esa sensación de belleza, esa sensación de estoy delante de algo inspirado, ¿no? Así es, sí, así es. Yo creo que eso lo hemos experimentado en nuestras vidas. Yo creo que o sea, yo creo que nos vino a esa parte porque yo pienso que fue inspirado, ¿no? Que llegara nuestra conversación a ese tema, porque o sea, al final eso es lo que lo que realmente queremos hacer con este podcast, ¿no? Que la gente pueda aprender cosas nuevas, no solamente por medio del evangelio, pero también por medio del estudio y por medio de nuevos temas y de cosas interesantes que puedan aprender, ¿no? Abrir su mente y intentar algo nuevo. Y hay tantas cosas, o sea, a mí una de las cosas que más me gusta de la iglesia a este nivel de aprendizaje es que tenemos esta parte que siempre se nos ha dicho, que el estudio es un mandamiento, ¿no? Estudiar, prepararnos es un mandamiento, es parte de lo que se nos pide hacer, ¿no? De entrada. Y luego también se nos dice, adquieran conocimiento de los mejores libros, ¿no? Adquieran conocimiento, búsquenlo, lo que decías, ¿no? Buscarlo. Y entonces,
yo me he dado a la tarea de hacer esto muchas veces, de buscar conocimiento a través de libros, a través de estudio. Y uno de los lugares que más me ha enseñado cómo hacerlo por medio del espíritu es BYU. ¿Estarás de acuerdo en que estudiar en BYU es una gran bendición en nuestras vidas? Por lo menos yo lo veo como, es un privilegio. También hablamos desde este privilegio que tenemos las dos, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, o sea, tenemos que, yo creo que primero entender que no todo el mundo tiene acceso a esta oportunidad, incluso por medio del pathway, que es lo que tú has hecho, ¿no? Por medio de hacerlo todo en línea, y aunque sí es más barato que muchas otras universidades, pues no es accesible para todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que por eso también tenemos como la responsabilidad de ayudar o de enseñar o por lo menos, ¿no? De poder decir, mira, ahí está, si lo quieres aprender, ¿no? Sí, hay una reflexión ahí. Sí. Y algo que yo he aprendido, o sea, no sé tu experiencia, tendríamos que a lo mejor hacer otro episodio para contar nuestra experiencia de estudiar en BYU desde tu experiencia presencial y mi experiencia en línea, pero algo que yo he aprendido mucho en BYU y me ha fascinado es la posibilidad de unir la ciencia o cualquier tema con el evangelio, de encontrar conexiones de manera increíble en todos los temas. Y eso es lo fascinante, ¿no? De estudiar en una universidad de la iglesia, que te da la oportunidad de decir, vamos a estudiar biología, pero ¿sabes qué? También vamos a leer esta escritura que tiene que ver con esto. Y vamos a estudiar, no sé qué, física, pero mira, o sea, vamos a ver lo que dijo tal profeta aquí, ¿no? Y vamos a terminar con una oración y vamos a decir, ¿no? O sea, el poder introducir el espíritu dentro de tu aprendizaje secular, eso es otra cosa, ¿no? Um, y no veo por qué no lo podamos hacer en nuestro día a día, ¿no? Es algo que es una práctica que podemos hacer, quizás no necesariamente en las universidades o en nuestras escuelas, si no estamos yendo a BYU, pero en nuestro estudio personal, ¿no? Hay forma de hacer, hacer esto um, para poder aprender las cosas, ¿no? Del día al día. En el que podemos traer al espíritu, podemos traer ¿no? A la inspiración. Y tú, por ejemplo, ¿cómo recomendarías, ¿no? Que se hiciera esto? ¿Cómo le dirías a la gente? Eso es como lo podrían hacer. Sí, pues mira, a mí BYU me ha dado un modelo, pero yo como lo llevo en otras cosas, ¿no? O sea, el modelo es, como lo sabemos, es orar, traer el espíritu, ¿sí? A través de a lo mejor alguna escritura y empezar tu estudio, ¿sí? Esa es como el principal parte del modelo. Sin embargo, eso no es todo, ¿no? Lo que puedes hacer. O sea, esa es como una parte, pero la otra parte es preguntarte, hacerte una pregunta curiosa, ¿no? De decir, a ver, esta semana que voy a estar estudiando, por ejemplo, lo que decías, biología o química o no sé, y voy a estar estudiando esto, ¿qué discurso puedo estudiar que tenga una relación con esto, ¿no? Por ejemplo. ¿No? ¿Qué discurso podría bajar, ¿no? de la página de la iglesia, ¿no? de Church of Jesus Christ? ¿Cuál puedo encontrar que a lo mejor tenga relación y que a lo mejor pueda yo encontrar ahí una conexión? Esa es una manera. La otra es pedirle a Dios que te ayude a encontrar las verdades de lo que estás estudiando. Sí, para mí ha sido súper poderoso, porque cada que yo estudio algo, que es una verdad como absoluta, siento como el espíritu me testifica, lo que estás estudiando es verdad, ¿no? Lo que estás aprendiendo es verdad. Y es una sensación profunda de calor en mi pecho, como le dice la escritura, de una sensación de que fluye, ¿no? Todo, y que me testifica, lo que estás estudiando es verdad, sirve y aplícalo en tu vida, aplícalo con tus clientes, aplícalo a tu familia, a tus llamamientos, a donde sea, ¿no? Que estás tú haciendo. Y es una sensación maravillosa tener esas confirmaciones de que las verdades existen y están ahí para nosotros. Así es. ¿No? Recuerdo una ocasión, y yo creo que esa fue
la primera vez que lo percibí, no la primera vez que lo experimenté, porque yo creo que muchas veces lo he experimentado leyendo las escrituras o que de repente lees algo y yo creo que mucha gente ha tenido esa experiencia de estar en una clase en la iglesia o de estar solo leyendo sus escrituras en la noche o orando y de repente, ¿no? Como que se te prende el foco y dices, oh, o sea, entiendo esto, ¿no? Por fin comprendo la expiación, por fin comprendo cómo funciona el perdón, por fin comprendo, o sea, todas esas cosas que nos normalmente aprendemos dentro de la iglesia. Esas cosas pueden, de repente el Espíritu te dice, sí, sí, esto es verdad y te entra en el corazón. Pero de la misma forma nunca había yo experimentado esto con otro tema que no fuera religioso. Entonces me acuerdo de esta vez que estaba, y tú sabes que yo soy terrible en las matemáticas, ¿no? No, las matemáticas nunca fueron lo mío, lo reprobé en la secundaria, en la prepa, medio lo pasé con un 6 ahí, o sea, nunca fue mi tema. Y llego a BYU y me toca, y decido obviamente meterme en las clases, en los sociales, en las clases de ciencias sociales, porque dije, no, o sea, matemáticas yo no quiero verlas, ¿no? Pero como pasan las cosas, de repente la clase que, o sea, la carrera que yo decido estudiar, que aunque es de sociales, requiere un nivel alto de matemáticas, hasta cálculo. Entonces, me tuve que llevar todas las clases de matemáticas, 4 o 5 clases de matemáticas para llegar a la clase de cálculo. Y recuerdo de que yo decía, ay, ¿cómo voy a pasar estas clases? O sea, no puedo, a mí no se me dan estas cosas. Y recuerdo de haber estado en una clase de estadísticas de todas las matemáticas, y de haber estado estudiando por horas y horas y horas, porque no entendía yo ese concepto, no entendía yo aquel concepto. Y de repente, después de y yo creo que durante esta época, yo creo que fue de las épocas más espirituales de mi vida, porque yo oraba todos los días, leía mis escrituras todos los días, ¿no? Constantemente estaba yo tratando de estar en comunicación con Dios. Y esa vez que de repente dije, wow, ya entiendo, o sea, de repente dije, wow, entiendo esto y es verdad, ¿no? Como tú decías, como tú explicabas, exactamente eso de que de repente dices, este no es mi cerebro comprendiendo un concepto. Esto no soy yo, es algo más, ¿no? Es el espíritu, es otra cosa que me está ayudando a entender esto. Y fue cuando yo dije, o sea, si el espíritu me puede enseñar todas las cosas, por qué no lo voy a pedir que me ayude? ¿No? Entonces yo creo que esa fue una de esas cosas que fueron, esas experiencias que nunca se me van a olvidar y que al final fueron las que me trajeron, ¿no? Me dieron ese testimonio de que realmente funciona, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahorita me conmueve escuchar esta experiencia tuya porque realmente esa es la forma en que el Espíritu nos testifica de las verdades. Las verdades están en todos lados, ¿sí? O sea, hay verdades en todos los lugares. Y en muchos lugares, cuando nosotros las buscamos realmente, como decías, ¿no? Seek after these things. Yeah. Buscarlas es algo muy importante, ¿sí? Hay muchos que van a llegar a nosotros asistiendo a la iglesia, muchos que van a llegar a nosotros haciendo cosas como lo que tú decías, ¿no? Orando, leyendo escrituras, porque estamos en esa, pero al final llegan porque estamos haciendo, ¿no? O Sí, sea, estás ya en la búsqueda. estamos en la Sí, sí, búsqueda sí. de ir a la iglesia, o sea, ya nada más el factor de que digas, voy a ir a la iglesia, que decidas hacerlo y vayas, Yeah. ¿no? Sí. El hecho que digas, voy a aprender, voy a ponerme a leer mis escrituras, o sea, ya estás en el hacer y estás Sí. buscando Ya estás buscando. conocimiento, ¿sí? Así es. Sí. Y entonces a mí me ha tocado, recuerdo una experiencia que tuve cuando iba a entrar a una de las universidades en las que he estudiado y me preguntaron, ¿no? Me hicieron mi entrevista, ¿no? Para entrar a la universidad y me dijeron, ¿qué te gusta hacer? Y entonces yo dije, no, pues me gusta hacer esto, ¿no? Y entre las cosas que dije fue leer. Y me acuerdo me preguntó, ¿y qué te gusta leer? Y yo me quedé pensando y dije, religión. entonces fue bien chistoso porque me quedo viendo el maestro así con cada día. O sea, estás estudiando, estás aplicando una escuela de arte y que tiene que ver la religión con el arte, ¿no? Sí.
Obviamente ya no entramos a más polémicas, solo me dijo, estudia, lee más cosas. Pero fue interesante porque me hizo pensar, o sea, ¿qué es lo que más te gusta leer? ¿No? Y uno de mis temas favoritos de leer, y siempre lo ha sido así desde muy joven, ha sido las cosas de la iglesia, o sea, libros de los autores generales, Sí, sí, historia. teología y cosas Uh-huh. así que tienen que ver con esos autores, ¿no? De la iglesia, tanto mujeres como hombres, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, libros de Sheridan o de otras grandes escritoras, mujeres de la iglesia, ¿no? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, sí, yo creo que eso es algo que compartimos. Yo creo que toda nuestra familia en general, de alguna forma le gusta o no leer ese tipo de temas. Yo creo que siempre ha sido parte de nosotros, pero realmente hay un interés, hay una curiosidad de querer saber más, de querer entender, ¿no? Cómo funcionan las cosas, de querer saber por qué y de tener ese conocimiento y de alguna forma cuando lo haces, cuando lo buscas con la intención de que el espíritu te enseñe, el espíritu lo hace, ¿no? Así es, el espíritu nos enseña, siempre. Sí. Si queremos aprender del espíritu, él está ahí para enseñarnos y ayudarnos. Entonces, Lilita, yo te quería preguntar, regresando a esta frase de a esto aspiramos, ¿qué es lo que más te viene a la mente cuando piensas en eso? A eso aspiramos. Yo creo que es que estuve leyendo varios discursos, ¿no? De diferentes autoridades generales acerca de a esto aspiramos. Y hubo varios diferentes ¿cómo se ¿Enfoques? dice? Enfoques, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay uno del Elder Faust que se enfoca en ser honestos, verídicos, castos, benevolentes y virtuosos, ¿no? En esa primera parte. Y de cómo debemos aspirar a ser eso, ¿no? A vivir nuestra religión, no solamente predicarla o no solamente decirla o decir esto es lo que creemos, pero realmente hacer lo que creemos. Y, y me quedé pensando y dije, sí, o sea, es verdad, o sea, no, es como el punto de venir a este mundo, ¿no? Es progresar, es crecer y es vivir lo que predicamos, tratar a nuestra, o sea, no quiere decir que vayamos a ser perfectos en eso, que nadie lo es, ¿no? Pero por lo menos es la aspiración, ¿no? De poder ser, de poder ser Así es. esto. No. Y el otro enfoque fue el Elder Wong, dio un discurso en el 2018, 18. creo. Sí, 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 en BYU, ¿no? A los estudiantes porque tienen, o sea, tienen autoridades generales o diferentes personas que vienen todas las semanas a dar un discurso. Y este fue el primer discurso de ese semestre. Entonces, lo que me llamó la atención de él es que hablaba de la segunda parte del artículo, de este artículo de fe, ¿no? Hablaba acerca de las cosas bellas y virtuosas y el aprendizaje, ¿no? Y el aprendizaje secular. Y una cosa que me llamó la atención es que él decía que no había otro lugar tan inspirador como el templo, excepto una universidad de la iglesia. Y digo, obviamente porque está hablando en BYU, pero yo creo que es la esencia de lo que estamos hablando, de poder aprender cosas seculares por medio del espíritu, ¿no? Y ese es el tipo de experiencias que normalmente tienes en el templo cuando de repente, ¿no? Porque tienes ese momento de espacio de meditar, ¿no? Que puedes también tener si estás realmente enfocado en aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, eso me pareció interesante y me hizo pensar, sí, o sea, eso es como aprender por medio de la fe y crecer por medio de la fe, es importante. Me gusta cómo lo explicas, cómo estas experiencias, estos enfoques son importantes, ¿no? Cómo nosotros nos desarrollamos para querer ser eso, ¿no? Honrados, verídicos, toda esta parte que estamos trabajando en ser. Y a mí me gusta mucho esta idea, ¿no? Llegar a ser es lo que estamos haciendo, ¿no? Llegar a ser, transformarnos en ese proceso. Y yo a mis clientes les manejo mucho una frase que aprendí hace algún tiempo y que me gusta mucho, que dice, progreso, no perfección. Ah, claro. Sí, ¿Sí? sí. Entonces es progresar, es estar en la constante búsqueda del progreso y buscando realmente cosas que llenen tu alma, llenen quién eres y te ayuden
a tener diferentes perspectivas que te ayuden a crecer, a moverte. Ya, y esa es la parte donde a esto aspiramos. Me gusta un poco más en la traducción de We Seek After These Things, solamente porque es como que te da una meta, aspiración. una aspiración, algo que siempre está más allá de ti y que tienes que alcanzar, pero que nunca vas a llegar a alcanzar, pues no, porque siempre va a ser una aspiración, pero aún así es algo, es como es algo a donde llegar, es un lugar, ¿no? Al que moverte. Entonces, esa parte de eso aspiramos, me gusta. Sí, sí, y estamos buscando movernos hacia lo virtuoso, hacia lo bello, hacia lo digno de alabanza. Y esas cosas se encuentran en muchos lugares, Lili, ¿sí? Sí. Y cuando nosotros estamos buscando y encontrando y buscando y encontrando, necesitamos la guía del Espíritu para que nos pueda ayudar a discernir hacia dónde ir y hacia dónde no ir. Y yo creo que esa es la segunda cosa que es importante en eso, porque mucha gente dice, bueno, quizás buscar cosas seculares, pero cuando buscamos las cosas seculares, las hacemos más importantes que las cosas del espíritu, ¿no? O no las buscamos con la guía del espíritu, también pueden ser pueden ser algo que nos pueden apartar del espíritu. Entonces, eso es el lugar donde tenemos que llevar. Por eso es que aprender por medio de la fe, ¿no? Y dejar al espíritu ser parte de ese aprendizaje es importante, porque esa es la guía que nos puede ayudar a distinguir y discernir, como tú dices, ¿no? Esto es bueno, esto es algo que debo aprender y voy a seguir haciendo esto y el Señor, ¿no? Aprueba de esto y está bien. Yo no digo que otras cosas no puedan ser buenas, pero es como el Elder Wong decía eso, ¿no? Que es como, a veces tenemos que distinguir entre lo que es bueno, mejor y lo mejor, ¿no? Como decía el Elder Ox en su discurso, ¿no? Y a veces es una cuestión de decir, bueno, ¿en qué me voy a enfocar y qué va a ser lo mejor para que yo aprenda? O sea, lo que es lo que ahora en este momento es lo que el Señor quiere que yo haga, ¿no? Sí, y me gusta mucho eso, ¿no? Distinguir, poder poner prioridades a nuestro desarrollo y poder discernir entre lo que está bien y lo que tal vez no es lo más adecuado. Y esta experiencia, Lili, la tengo todo el tiempo, ¿sí? Porque por el medio en el que yo me desenvuelvo de desarrollo personal, hay algunas cosas de desarrollo personal, cuando empiezas a buscar más instituciones donde a prepararte, a aprender. Yo tengo muchos mentores y también sigo a muchas personas y empiezo a aprender de ellos. Yo necesito tener mucho el espíritu para poder discernir, o sea, hacia este camino realmente es lo que Dios quiere para mí, es lo que realmente lo correcto para mí aprender y entender y profundizar, o no es lo que yo necesito. Y he tenido experiencias en donde de verdad siento, no es por aquí, ¿sí? Donde puedo sentir y discernir, no es por aquí, Silvia, no es ahí. Y entonces retrocedo y digo, ok, no es por ahí, entonces muéstrame por dónde es. Y entonces voy buscando y cada que hago este ejercicio de buscar algo nuevo que quiero aprender, una buena institución o algo, tengo esta posibilidad de discernir, mira, esto sí es, ¿no? Por aquí sí es y lo puedo sentir, lo puedo percibir. Y para mí es un gran consuelo poder sentir esto, porque de verdad se necesita. Sí, se necesita, y eso para en mi trabajo, pero también en cualquier otro trabajo, ¿no? O sea, es importante discernir por dónde vas y por dónde no. Ya. Qué buen punto, Tomás, y me imagino que sí, que en tu trabajo, porque para los que no sepan, o sea, Cintia estudia en BYU, Idaho y eso, y tiene certificaciones en un montón de cosas, pero siempre está buscando otros lugares donde sacar la certificación en esto, una certificación en aquello, ¿no? Entonces, en ese proceso tú de investigar, de repente, ¿no? Has hecho cosas con diferentes lugares y de repente dices, no, aquí no, allá sí, ¿no? Ese es el tipo ese es para aquí me tengo que ir, ¿no? Y es interesante que puedes sentirlo, ¿no? Hasta dónde y ahí es donde debes de ir. Sí, es muy interesante. Y quizás después tomemos este tema para otro momento, pero creo que en sí es esto, ¿no? Entonces, por eso es que hemos decidido hacer este cambio para que podamos todos comprender, ¿no? ¿De qué va esto? Vamos a hablar de autores que han ayudado a que podamos ver desde otro enfoque
Sí. el evangelio, ¿no? O sea, no es que están alineados, solamente que lo ven desde otra mirada, y cuando lo ves desde otra mirada, a veces como que te cae el 20 y dices, ah, mira, no Sí, lo he visto sí. así, no lo había entendido así. Porque todos somos diferentes, ¿no? Entonces, a veces lo que funciona para uno no lo entiende la otra persona y entonces es bueno tener diferentes perspectivas, es bueno tener otras formas de ver las cosas, ¿no? Y de repente decir, oh, sabes que esto sí, esto es bueno y lo puedo incluir. Como yo creo que para los que no lo han escuchado, por ejemplo, nuestro episodio de la meditación, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es una de esas herramientas que han sido fundamentales para mí, para poder tener el espíritu, para poder, ¿no? Y que mucha gente dice, bueno, pero la meditación tal cual como la ve, por ejemplo, el budismo o simplemente el yoga, ¿no? Como, bueno, ¿cómo es esto? Se alinea con las cosas del espíritu, con las cosas de Dios. Bueno, pues si buscas a Dios dentro de esa meditación, o sea, son muy importantes y de hecho es una gran herramienta para poder tener el espíritu, invitarlo y poder ser enseñado por medio de la fe, ¿no? Sí, así es. Y así como están esas herramientas, hay muchas otras que vamos a ir compartiendo poco a poco a lo largo del podcast, a lo largo de los episodios. Vamos a hablar desde el punto de vista científico en algunas cosas para Sí, sí, sí. abrirnos a esos puntos porque es muy valioso, o sea, es muy valiosa esta perspectiva que nos, wow, o sea, eso ya lo sabía, pero no sabía Sí, el punto de vista científico del tema. claro. Y cuando lo ves desde ese lado, dices, wow, o sea, la ciencia prueba que esto es verdad, o sea, algo que se Sí. sabía, ¿no? Por ejemplo, ¿qué me dijiste el otro día que me estabas comentando acerca de que, por ejemplo, la genealogía o que al Ujú. hacer historia familiar sana a tus generaciones, ¿no? Sana, que ya hay estudios sobre cómo cura eso a las familias, ¿no? No solamente a ti, pero a las familias, o sea, a tus antepasados e incluso a la gente que viene adelante de ti. Entonces, de repente dices, wow, ¿no? Cosas que hemos estado aprendiendo dentro del Evangelio, ¿no? Y que nos inspiran todo el tiempo, por decir todo el tiempo, no hagan su genealogía, hagan su historia familiar, escriban un diario. Esa es otra, escribe un diario, ¿no? ¿Cuántas veces durante las mujeres jóvenes no nos dijeron miles, millones de veces, no? Escriban su diario, es parte de lo que sé, cualquier programa que estuviéramos haciendo en ese momento, ¿no? Y ahora es una herramienta que se usa dentro de la psicología, dentro de la terapia, para sanar, para sacar cosas, para ayudar a la gente. Y wow, otra herramienta que hemos estado usando simplemente porque es algo que aprendimos dentro de la iglesia, ¿no? Uh-huh. Y hay demasiadas herramientas que Sí, hemos sí, sí, aprendido así dentro como de la esas hay iglesia muchísimas. que definitivamente la ciencia Sí, ahora prueba y que se utilizan para sanar, que se utilizan para ayudar a las personas y que nosotros hemos sabido de toda la vida, o sea, ¿no? Y eso para mí es como otra prueba de que el evangelio es verdadero por ese lado, pero también de que nuestro Padre Celestial siempre está proporcionándonos herramientas, ¿sí? De sanación, de cambio de perspectiva, de crecimiento, de oportunidad, y nos da oportunidades para conocerlas, ¿no? sí, sí, sí. Y Él siempre está interesado en nuestro bien. Entonces, por eso es que siempre puedo ver y puedo notar la diferencia, ¿no? Lo que viene de Él es bueno y viene de Sí, Él muchas cosas y no necesariamente todas las tenemos aquí. sí. Podemos aprender otras. Claro, yo creo que un mantra que yo normalmente uso, digo, por sus frutos los conocerás, por sus frutos los conocerás, ¿no? Y cuando voy a un lugar donde digo, ok, aquí, ¿qué me está trayendo esto? ¿Qué trae a mi vida? ¿Cómo me siento cuando estoy aquí? ¿No? ¿Y cuál es el sentimiento que tengo? Y de repente digo, hay algo que repele esta situación, entonces yo sé que ese no es el lugar adecuado y que los frutos no son buenos, ¿no? Entonces, te digo, eso es cuestión de eso, de buscar el espíritu y él nos guía en esas Uh-huh. cosas. Uh-huh. Y ahorita Yeah. lo que me dices, o sea, realmente me hace pensar, o sea, y así con todo, ¿no? O sea, con lo que Sí, sí, sí. leemos, con lo que escuchamos, con lo que vemos, ¿no? O sea, y volvemos a esto aspiramos, ¿no? Sí, Porque aspiramos a todo aquello que nos da esta paz, esta calma, y yeah. realmente podemos notar cuando algo no está En- alineado con esa paz y con esa calma.
Ya. Ok, entonces, ¿te gustaría que fuéramos a Rapid Fire? Sí, sí, sí. Entonces, esta pregunta primero. ¿Qué son algunas cosas que todavía te gustaría aprender? Uy, hay un millón de cosas, ¿no? Pero yo creo que estoy, lo que yo nunca pensé, por ejemplo, que me interesara, estoy mucho más interesada en las ciencias, estoy mucho más interesada yo siempre he sido una persona mucho más de las cosas sociales, de las cosas, ¿no? De las cosas de arte y cosas así, pero siento que necesito aprender más de las ciencias. O sea, últimamente he querido aprender un poquito más, entender un poquito más, porque, y sobre todo porque, ¿sabes qué ha inspirado eso? Mis hijos, porque mis hijos a todos les gustan las, no, las ciencias, la biología, la química, la física. Entonces siempre están viendo programas y cosas y son fascinantes y son cosas que la verdad me falta mucho por aprender, pero yo creo que ir aprendiendo un poquito de cómo funcionan algunas cosas también es importante, ¿no? Y a Ujú. ti, por ejemplo, ¿qué te gustaría? Que no has estudiado o que sí has estudiado, pero quieres estudiar más. Jole, yo siempre quiero estudiar más, tú me conoces, Sí. pero Ya. mira, la verdad es que quiero expandirme más en el área de la crianza, del matrimonio, del desarrollo personal. Siempre son cosas que quiero expandir porque me gustan mucho. Pero me he topado interesantemente con todo este desarrollo en estas ciencias familiares y ciencias de este tipo, con que se relacionan así con la ciencia de la salud, por así llamarlo, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Se llaman Lo que así. es lo que funciona el Ajá, cerebro, la así es. anatomía, Sí, las todos los sistemas. neurociencias, Ya, la ciencia del sistema sí, nervioso y todo esto, o sea, es fascinante. Entonces sí, te sí, abre sí. un campo nuevo completamente de estudio, porque ahora obviamente he tomado, por ejemplo, estoy tomando una certificación del sueño y la parte del sueño de los bebés, entonces de los niños pequeños, y entonces te abre una parte, obviamente, de mucho de anatomía, de fisiología. Luego yo también tengo una de mis grandes pasiones es la lactancia. Sí, Y la sí, sí. lactancia también, o sea, tiene muchísimo de anatomía, de De fisiología, biología, ¿no? De sí, 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 biología, sí. incluso química, ¿no? Todo esto. Y me encanta esta parte sensorial, o sea, tengo una fascinación por el área sensorial, procesamiento sensorial. Y también, o sea, todo va hacia allá. Entonces, es Quieras o no como, quieras, ¿no? sí, es como una parte que se me ha abierto, que no es, digamos, tan fácil para mí, quizás es una parte un poco más Sí. compleja porque requiere de otro tipo de, digamos, de uso del cerebro y otras cosas, pero estoy muy animada. De hecho, tengo la intención en algún momento de mi vida, no sé cuándo, de hacer una maestría en terapia ocupacional que va muy ligada con todo esto que te estoy comentando, o sea, va súper ligada. Entonces, a lo mejor en algún futuro tendré esa oportunidad y me gustará porque realmente complementa mucho de lo que he estudiado. Qué padre, qué padre. Sí, siempre hay más que aprender, o sea, ese es el punto, que sea el que sea tu interés, que realmente, ¿no? Que sigas aprendiendo cosas, que todos los días trates de ver algo nuevo y no tienes que ir a la escuela para aprender cosas, o sea, hay libros, hay clubs, hay, no, podcasts, hay muchas cosas donde podemos ir y seguir aprendiendo todos los días. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Comparte una experiencia donde aprendiste por el espíritu. No creo que hemos platicado un poco de esto, pero para cerrar una experiencia específica, cuando estaba aprendiendo más acerca de la teoría polivagal, que tiene que ver con el sistema nervioso precisamente, cuando estaba aprendiendo y entendiendo cómo funcionaba y de dónde venía, cómo funciona en nuestro cuerpo estos estados diferentes, sentí, o sea, sentí de una manera muy real cómo el espíritu me testificaba, esto es verdad. ¿Sí? Y puedes sentir, esto lo necesitas aprender, sigue preparándote en esto porque es muy importante. Y esta es una de las grandes experiencias que he tenido, no solo con la teoría polivagal, con otras teorías y con otras cosas que he aprendido, pero para mí cada que tengo esa experiencia de testimonio de Sí, que esto sí. es verdad, para mí es muy especial.
muy especial. No, o sea, para mí no cabe, ¿no? En mi pecho eh, entender cómo estas personas han dedicado su vida, ¿no? Porque la mayoría de estas teorías son personas que han dedicado su vida, 20, 30, 40 años, a estudiar una sola Un cosa, tema. Sí, ¿sí? sí. Entonces, es para mí extraordinario cómo las personas pueden hacer eso, ¿no? Dedicar su vida a un tema que les apasiona, pero que claramente necesitan estudiar porque se necesita saber. Yeah. Entonces, es para mí fascinante esto. Tú, Lilita, ¿qué experiencia has tenido así? Bueno, yo creo que yo ya comenté una, ¿no? Pero yo creo que así como esa he tenido muchas, ¿no? Por ejemplo, el idioma, yo creo que para mí los idiomas no son fáciles, o sea, a pesar de lo que la gente pueda pensar, porque hablas muy bien el inglés o lo que sea, pero la realidad es que para mí aprender un idioma fue algo muy, muy, muy difícil, ¿no? Fue una experiencia muy solitaria y yo podía, y puedo recordar que realmente el espíritu de repente me decía, mira, esto es lo que significa, ¿no? Esto es lo que, así formas una frase, ¿no? O eso es lo que te están diciendo, aunque solamente entendiste 10 palabras, ¿no? No, entonces, digo, o sea, digo, experiencias como esas he tenido muchas, pero sí, por ejemplo, esa es otra, ¿no? Sí, sí, sí. Y es una experiencia poderosa porque realmente aprender un idioma no es fácil, No, ¿no? no, Y bueno, podríamos hablar de eso en otro episodio también. Es de... Ok. La siguiente pregunta es, ¿cómo te han ayudado tu aprendizaje secular a apreciar tu experiencia espiritual? bueno, yo creo que son estas experiencias, ¿no? De las que hemos estado, de las que hemos hablado, porque el tener esas experiencias con cosas que no son necesariamente escrituras o temas de la iglesia, ¿no? O sea, te hace entender que el verdad es verdad, ¿no? Y que el espíritu puede testificar de esas cosas también. Entonces yo creo que para mí ese es lo que más he podido sacar, ¿no? De esas experiencias, de decir, o sea, a Dios le importan todas estas cosas también. O sea, no es nada más esto, pero también esto, ¿no? Hay ciencia, las matemáticas, la historia, la geografía, ¿no? El Aprendes de arte. todo, el arte, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas, por ejemplo, cuando has escuchado una pieza musical que de repente dices, no entiendo lo que está, o sea, ni por qué lo escribieron, ni eso, ni aquello, ¿no? O a lo mejor no entiendo el idioma en el que se está cantando, pero de repente dices, wow, o sea, la emoción de la persona que está cantando, la música, ¿no? Y de repente te mueve algo y dices, wow, ¿no? Eso es, yo creo que testifica de su belleza y todo lo que es bello viene de Dios. Eso es lo que he aprendido también, que todo aquello que trae belleza viene de Dios, ¿no? Entonces, no, por ejemplo, yo creo que una de esas cosas que Handel, por ejemplo, ¿no? No sé si has escuchado esa canción que cantan mucho durante la Navidad. Digo, está cantada en alemán originalmente, pero aún así, o sea, de repente como que de repente me llega y dices, wow, es inspirado, ¿no? Me hace sentir el espíritu de, de realmente de Cristo, de que vino a este mundo, de que es acerca de Él, ¿no? Entonces te digo, hay muchas cosas que no necesariamente pensaríamos que caen sobre esto, pero que realmente sí. ¿Qué tal? ¿Tienes Sí, alguna otra idea sobre eso? que cuando aprendes algo y lo aplicas, te vas a dar cuenta de que lo puedes aplicar a tu vida, no solamente en tu vida a lo mejor profesional, sino también lo puedes aplicar a tu vida personal, ¿no? Por ejemplo, estas cosas que aprendes, por ejemplo, a planear, ¿no? Las personas que trabajan y hacen un plan y todo, y cómo lo pueden llevar a su vida personal y a su vida espiritual, ¿no? A planear ahora mejor en su vida. Ujú. Como, por ejemplo, estudiar física, cómo eso podría ayudarte en tu casa, con tus hijos o con tu familia. O sea, como estas cosas que parecieran totalmente ajenas,
¿no? A Sí, la sí. familia, al hogar, a lo espiritual, claro que benefician en otras áreas de tu vida y pueden traer mayor paz, pueden traer mayor inteligencia, capacidad para servir a tu familia. Entonces, vale la pena aprender de todo un poco, creo, y seguir Sí, aprendiendo más cosas, porque siempre hay algo nuevo que aprender y yo me quedo con esa idea. sí. Y sabes que, bueno, que eso no es exactamente la mejor, a lo mejor la última idea que la queremos terminar, pero entre más aprendo, más entiendo que como Sócrates, que no sé nada, ¿no? Entonces, es una de esas cosas que entre más aprendes, más te das cuenta que tienes muchísimo más por aprender y hay tanto, tanto, tanto que no conoces, que no sabes. Pero yo creo que esa es la humildad que viene también con, con aprender cosas. O sea, cuando viene del espíritu, yo creo que puedes realmente decir, wow, soy tan chiquito, es como Moisés, ¿no? Cuando Sí, tiene cuando la habla. visión, ¿no? O Ujú. Abraham, cuando tiene la visión del mundo, ¿no? No somos nada, ¿no? Sí, sí. ¿Es Moisés o Abraham? Según yo es Ay, no Abraham. estoy segura. Sí, es Sí, Abraham. según yo es Abraham. Y fíjate que me encanta esto. Yo creo que es una buena idea con la cual terminar, Lili. O sea, para aprender hay que ser humildes, porque si no somos humildes, no aprendemos. Pensamos que lo sabemos todo y no nos abrimos a nuevas experiencias, a nuevos aprendizajes, a nuevo entendimiento, a nuevas perspectivas. Yo creo que el hecho de tener esa hambre de aprender siempre es buena. Eh, yo me pasa exactamente lo mismo. Mientras más estudio un tema, más me doy cuenta que no sé nada del tema. Y Sí, he sí, sí. estudiado años y años y años ese tema, ¿no? Y, Sí. y es así como, mientras más estudio, más sé que no sé nada. Ya. Y me queda clarísimo que me falta muchísimo que aprender y muchísimo más que obtener. Ya. Pero también sé que esto no se acaba en esta vida, que el Sí. aprendizaje sigue y seguirá y que se espera que ocupemos mucho de nuestro tiempo aprendiendo de los mejores libros y creciendo tanto por el estudio como. Perfecto. Muchas gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.